Hola, ¿cómo están? Esta vez vamos a ver tres temas. El primero es anualidades perpetuas, luego gradiente aritmético y finalmente gradiente geométrico. Miremos la definición de cada uno. En este primero, anualidades perpetuas son flujos de dinero del mismo monto, pero por un número infinito de periodos. El siguiente tema, gradiente aritmético, son flujos de dinero cuyos montos se van incrementando aritméticamente en un valor constante. Aritméticamente quiere decir o suma o resta, bueno, pero en este caso como es incrementándose, entonces se va sumando siempre con un valor constante. Y finalmente tenemos el gradiente geométrico, que son flujos de dinero cuyos montos se van incrementando por un factor constante, es decir, en este caso no es una suma ni una resta, sino una multiplicación. Vamos a mirar cada caso con un ejemplo. Para anualidades perpetuas tenemos que solamente existe esta fórmula, valor presente igual una anualidad sobre I sub P, que es la tasa periódica, en este caso tasa periódica vencida. Esta anualidad, como dijimos, es una anualidad donde hay infinito número de periodos. Aquí están los periodos 1, 2, 3, y de ahí en adelante es un número infinito de periodos, y ahí nos interesa principalmente hallar, por ejemplo, el valor presente. El valor presente es coger cada uno de estos flujos y llevarlos aquí al comienzo del periodo 1. Entonces solo tenemos esta fórmula, porque no existe fórmula para valor futuro, porque el valor futuro sería infinito, o sea, no se puede calcular. Mientras que el valor presente es traer todos los flujos, incluyendo los del infinito, hasta este punto, al comienzo del periodo 1. Entonces lo que hacemos ahí es coger cada uno de estos flujos, llevarlo a este punto, coger este flujo y moverlo acá, coger este también. Todos tienen que pasar al punto del punto de acá, digamos, el comienzo del periodo 1. De la misma manera, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa con un flujo que esté por aquí bien lejos? ¿Sí? Como todos los montos son iguales, entonces este flujo que estaba bien retirado, el n, digamos el n, o el número de pasos que tiene que recorrer para llegar a este punto, es mayor. Y si es mayor, entonces el valor presente ya vimos que se calcula como el valor futuro sobre 1 más la tasa periódica a la n, ¿no? Entonces, entre mayor sea ese n, ¿sí? Si este es el periodo 3000, por ejemplo, si n vale 3000, el valor presente va a ser más pequeño, es decir, el valor que queda aquí en este punto cuando es trasladado al flujo. Entonces no es lo mismo trasladar este flujo que está aquí al final del periodo 3, que vale igual que cualquiera de estos flujos, que trasladar este flujo. Por ejemplo, este flujo, si lo llevo hasta acá, tiene que recorrer más pasos, es decir, tiene que tener un n mayor, y si n es más grande, entonces el valor presente es más pequeño. Por lo tanto, por allá, cualquiera de esos flujos que está mucho más retirado, cada vez va a ser más pequeño. Entonces eso en últimas se aproxima a tener una fórmula como esta. No hace falta una fórmula, o no hace falta coger cada flujo, porque además son un infinito número de flujos para llevar al presente, a este punto, ¿no? Cuando estén todos en este punto, ahí se suma y se calcula el valor presente. Entonces solamente tenemos esta fórmula, es decir, no hay una tabla, no podemos hacer una tabla para calcular el valor presente de una anualidad perpetua, porque no podríamos tomar todos los flujos, porque son infinito número de flujos. En esta relación de esta ecuación que tenemos acá, nosotros podemos decir que n es inversamente proporcional a BP, al valor presente, o al contrario, que el valor presente es inversamente proporcional a n, ¿no? Inversamente proporcional quiere decir, si el valor presente, bueno, tenemos estas dos variables, valor presente y n. Si n crece,
entonces el valor presente disminuye, o viceversa. Si n disminuye, el valor presente aumenta. Esto es una relación que existe y es consecuencia de esta expresión que tengo acá. Bien, entonces ese valor presente se calcula solo con esta fórmula, o la anualidad, que es el valor de cualquiera de estos flujos sobre la tasa periódica vencida, ¿no? Entonces es importante acá que tiene que ser vencida esta tasa. Bien, veamos el siguiente tema. Se llama gradiente aritmético. Este gradiente aritmético, bueno, presenta unas fórmulas más complejas y tiene 4 variables que son este A, valor del primer flujo, el gradiente, número de periodos, aquí sí no son infinitos número de periodos, es un número de periodos contables, y una tasa periódica que también es vencida. Bueno, este G que se llama gradiente es esta variable que tengo acá. Este A pues es el primer flujo. En este caso un gradiente aritmético simplemente es si el primer valor es por ejemplo 100 y el gradiente es igual a 5, quiere decir que el siguiente flujo será 105 y el siguiente será 110 y el siguiente será 115, ¿sí? Se va aumentando de 5 en 5, simplemente se le suma este valor que yo tengo acá, más 5 más 5 más 5. Por eso se llama aritmético, porque aritmética tiene que ver con sumas o restas, en este caso es una suma. Y estas son las fórmulas. Esta fórmula, para manejarla, yo recomiendo que la hagan como en 2 pasos. Digamos, la primera parte la pueden manejar en una celda y esta otra fórmula la pueden manejar en otra celda. Luego suman las 2 celdas y obtienen el valor presente. Aquí sí tenemos una fórmula para valor presente y una fórmula para valor futuro. Entonces aquí los valores no son constantes, ¿no? Van subiendo dependiendo de este gradiente que nos dice acá, nos dan esa información, ¿no? El siguiente tema tiene que ver con gradiente geométrico. Es esta fórmula es más sencilla. En este caso manejan estas variables, valor del primer flujo, un K que sería el gradiente, aquí no aparece G sino aparece K, N que es el número de periodos y la tasa periódica que también es vencida. Aquí este K entonces está expresado usualmente en forma porcentual. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que mi primer valor, o sea, A es igual a 100 y tengo que K es igual a, dijimos que era porcentaje usualmente, entonces 3%, quiere decir que el segundo flujo, que este sería el primer flujo, el segundo flujo sería el flujo 2, escoger esto y incrementarlo en 3%, o sea, esto multiplicado por 1.03, ¿no? El flujo 3 sería igual a coger el resultado del flujo 2 y lo multiplico por 1.03. El flujo 4 es coger el resultado del flujo 3 y lo multiplico por 1.03. Y así sucesivamente hasta llegar al flujo número n, el número de periodos que está acá, n. Entonces este A es el mismo flujo, el flujo 1, ¿no? El primer flujo. Bien, esos son los tres temas con sus fórmulas. Ya saben que uno puede, en este caso estamos hallando el valor presente, pero también uno podría hallar la anualidad, ¿no? Si tenemos el valor presente y tenemos la tasa, podemos hallar la anualidad, o si tenemos el valor presente y la anualidad, puedo hallar la tasa. Simplemente tengo que despejar la variable que me están preguntando acá. Aquí puede ser más complejo. Si yo quiero hallar por ejemplo el gradiente, para despejarlo pues requiero muchos más pasos. Lo mismo acá, ¿no? Vamos a ver un ejemplo entonces de cada tema. Aquí tenemos el primero. Dice
El alcalde Girardot necesita saber cuánto tiene que invertir para poder mantener los parques y avenidas del municipio, cuyo costo es de 30 millones mensuales. Se sabe que el sector financiero le reconoce una tasa del 2.3%. Esa tasa, pues asumimos que es la tasa de acá, si no nos dicen más información, es simplemente la tasa de la ecuación. Pero ya sabemos que esta ecuación usa tasas vencidas. Entonces, aquí el alcalde hace una inversión. Esa inversión la hace, puede ser un CDT o una fiducia, algo parecido, y le reconocen esta tasa. Entonces, cuando él invierte un cierto monto, que es el que están preguntando, en este caso ese monto tiene que ver con el valor presente, ¿no? Ese valor presente es lo que están preguntando acá, cuál es la inversión que va o que tiene que hacer. Ese valor presente, pues resulta, si yo tengo una anualidad perpetua, el valor presente es el valor que tengo aquí al comienzo. Este valor presente ya sabemos que es la suma de todos los flujos hasta el infinito de cierto valor, ¿no? En este caso los flujos tienen que ser de 30 millones. Entonces decir que tengo un valor presente de 30 millones es lo mismo que decir que yo tengo una anualidad perpetua de esta manera. Es decir, aquí tengo 30 millones, aquí un mes después tengo 30, otro mes 30, otro mes 30, y así esto puede llegar hasta infinito. Entonces esos 30 millones que hay en cada mes, si yo los paso al presente, que es este punto de acá, ¿cierto? Y cojo este flujo de acá y cojo este y también, y hago lo mismo para cada uno con la fórmula que ustedes ya saben, que valor presente es igual valor futuro sobre 1 más la tasa periódica a la n. ¿Sí? Cada flujo hay que hacerle esta operación para llegar acá, y luego se suman y ese resultado da esto. Entonces decir esto es lo mismo que decir esto. Uno puede expresar de cualquiera de las dos formas este problema, ¿sí? Entonces nos están preguntando el valor de la inversión. O sea, si yo invierto esto, es lo mismo que tener todos estos flujos, que es lo que necesita el alcalde acá. El alcalde, con hacer esa inversión en un título o valor, él sabe que va a tener asegurados 30 millones mensuales por mucho tiempo, con esta tasa del 2.3. Entonces simplemente el cálculo, ¿cuál sería? El valor presente es el que estamos pidiendo, es igual la anualidad, 30 millones, bueno, podemos colocar acá 30 millones, una tasa del 2.3%, se supone que es mes vencido. El valor presente es la anualidad sobre su tasa. Listo. ¿Cuánto nos da esto? 1.304 millones aproximadamente. Si él tuviera esos 1.304 millones, pues puede hacer esa inversión y con toda seguridad va a tener 30 millones mensuales durante todo un espectro grande de periodos, ¿no? Veamos ahora este ejemplo que tiene que ver con gradiente aritmético. Estos son unos flujos que, si ustedes ven, van aumentando en 2 unidades, ¿no? Aquí empiezan 25, por eso este se llama A es igual a 25, y el gradiente es 2, porque es lo que hay que sumarle cada vez al anterior flujo. Aquí más 2 más 2, aquí tengo estos 2, 4, 6 flujos, y me interesa saber el valor presente y el valor futuro. Estos son los periodos. Aquí, por ejemplo, después del periodo 1 es que tengo mi primer flujo, y el último sería después del periodo 6, es decir que acá n es igual a 6, ¿no? Bueno, para este caso tengo entonces dos formas de calcular el valor presente y el valor futuro.
La primera vamos a hacerlo con la tabla. Escribimos aquí los flujos sobre los periodos, el valor que está acá, en este caso 25. Entonces cuando ustedes miran este 1 con este 25, quiere decir, estos 25 es un flujo cuando termina el periodo 1. Y aquí cojo este y le sumo el G, F4, y luego arrastro. Me dan estos mismos flujos de acá. Ahora estos flujos tengo que llevarlos a valor presente. Entonces aquí coloco mi columna valor presente. Y si yo estoy en este periodo, estoy en este flujo más bien, y quiero llevarlo a este punto donde está la estrella roja, tengo que moverme un periodo, ¿no? Es decir, cojo el flujo y lo divido entre 1 más la tasa elevado, en este caso, a la 1. Ese 1 lo puedo reemplazar por el 1 que tengo acá, ¿no? Lo puedo aprovechar. Si yo copio esta ecuación o esta fórmula hacia abajo, aquí no fijé la tasa, entonces, bueno, F4 acá. Ahora sí la copio. Listo. Entonces este 35 que está al final del periodo 6, aquí es un 6, no un 7, ¿no? Este 35, cuando se lleva a este punto, cuando es trasladado en el tiempo hasta este punto rojo o esta estrella roja, se convierte en 32, ¿sí? Lo que dijimos en el anterior video, creo que los valores o los flujos que yo muevo hacia el pasado se hacen más pequeños. Aquí se ve, ¿no? Todos estos valores son más pequeños que el original, mientras que si se llevan al futuro se incrementan. Listo, aquí ya pasé todo a presente, entonces puedo hacer la suma. Esta sería la suma de los valores presentes, y ese resultado entonces nos queda en este punto, ¿no? En la estrella roja. Ahora vamos a calcularlo con esta fórmula valor presente. Entonces, como les digo, vamos a hacerlo como en 2 pasos. Hagámoslo por acá. Valor aquí va a calcular la primera parte, es decir, igual al valor de A, que es este 25, multiplicado por, abro paréntesis una vez, otra vez, luego 1 menos, abro paréntesis, 1 más la tasa, cierro paréntesis, elevado a la menos n que está acá, cierro paréntesis. Ahora todo esto dividido entre la tasa, y cierro paréntesis. Listo, ahí puedo dar enter y tengo mi este sería el primer término. Ahora para calcular el segundo, es igual a G sobre I sub P. Bueno, este I sub P, bueno, lo podemos hacer así. Abro paréntesis, G, que sería 2, dividido entre la tasa, que es 5%, cierro paréntesis, por, abro paréntesis, aquí vuelvo a abrir otra vez paréntesis, y abro otro paréntesis, son 3 paréntesis en ese caso, y coloco 1 menos, abro paréntesis, 1 más la tasa, está acá, cierro, esto elevado a la menos n, que tengo acá, que es 6, cierro paréntesis, y estamos en esta parte. Esta primera parte hay que dividirla por la tasa, y luego digo menos n dividido entre, abro paréntesis, 1 más la tasa, cierro paréntesis, elevado a la n, cierro paréntesis, y creo que ahí me sobraba un paréntesis, pero bueno,
no importa, cierro otra vez otro, enter. Tengo estos dos valores, son los dos términos que ahora tengo que sumar, y vemos que nos da este mismo, ¿no? Tiene que dar exactamente el mismo. Pongo más decimales acá, 170.4209. Bueno, entonces esta fórmula pues es conveniente cuando son muchos flujos, ¿no? Digamos si son 120 flujos o si son 1000 flujos, de pronto con la fórmula es más rápido. Ahí lo ideal es que ustedes tengan formulado acá y simplemente cambian estos valores. Una vez que ustedes tengan formulada la celda, solo tienen que cambiar los valores para determinar el valor presente. Para el caso del valor futuro, entonces también lo vamos a calcular aquí en valor futuro. El valor futuro se da en esta estrella amarilla, ¿sí? Es decir, al final del periodo 6. Observen que acá en donde está esta estrella roja, aquí no hay ningún flujo, pero donde está esta estrella amarilla está el último flujo. Entonces el valor futuro lo que hace es coger cada uno de estos flujos y colocarlo aquí en donde está la estrella amarilla, y eso lo hacemos con la fórmula de valor futuro, ¿no? Que es coger el flujo, multiplicarlo por 1 más la tasa F4, cierro, elevado a, en este caso para el primer flujo que es de 25, cuántos pasos o cuántos periodos debe avanzar hacia el futuro. Sería 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? 5. Y el siguiente será 4 y 3, 2 y así sucesivamente. En el último caso no tendrá que cambiar, ¿no? Porque este 35, que es el último caso, no tiene que moverse, es decir, debe quedar con el mismo valor. Entonces esto acá podemos aprovecharlo colocando aquí en lugar de 5, coloco 6 menos el valor que tengo acá y cierro paréntesis. Es decir, que si copio esta fórmula acá, me sale 6 menos 2, es decir, el exponente es 4. Aquí el exponente era 5, aquí es 4, 3, 2, 1 y 0. Este 35 ven que es el mismo acá, no tiene que cambiar, porque él ya está parado en la estrella amarilla. Ahora solo tengo que sumar esto y me da 186.34. Este valor que tengo aquí en el futuro es coger este mismo y llevarlo al futuro, ¿no? Es decir, estos 170 que tengo acá, si yo multiplico por 1 más la tasa y la elevo al número de periodos, que son 6, me da exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces esto quiere decir, son como 3 escenarios. El primer escenario es este que tienen acá, con estos flujos. Pero tener esos flujos es lo mismo que tener un solo flujo al comienzo de 170, es decir, yo tengo aquí un flujo de 170.42 y acá están los periodos. Entonces, decir esto acá es decir esto mismo de acá, o también lo podemos decir de esta manera: tener un flujo de 170.42 al comienzo del periodo 1, que es aquí la estrella roja, es lo mismo que tener un flujo, solo un flujo de 186.34 en esta estrella amarilla, ¿sí? Al final del periodo 6. Estos son, digamos, diagramas equivalentes. Entonces yo puedo decir que este flujo que tengo aquí, que es un flujo digamos aritmético, ¿sí?, es equivalente a decirlo así o así, o puedo incluso cambiarlo. Hay diferentes opciones, porque yo también podría calcular, en lugar de presentar eso de esta manera, yo puedo decir más bien que mi diagrama sería así. Aquí está el 0, el 1,
Por ejemplo, yo puedo sumar todo en este punto. Aquí es el periodo 1, 2. Al final del periodo 2, si yo cojo todos los flujos, cojo estos flujos y los llevo al final del periodo 2, o cojo este 170 y lo llevo al final del 2, o cojo el 186 y lo llevo al final del 2, tiene que darme solo un flujo acá. No sabemos el valor, pero se puede dar. Este sería otro escenario equivalente, ¿sí? Siempre y cuando manejen todos la misma tasa, yo puedo jugar con eso para llevar esos flujos, bien sea los puedo esparcir a lo largo de los 6 periodos, o lo puedo comprimir en el momento del comienzo del periodo 1 o al final del periodo 6, o en cualquier punto sobre esos periodos. Esos son diagramas equivalentes. Listo, entonces aquí ya hemos calculado tanto el valor presente como el futuro con la tabla, pero nos falta el cálculo del valor futuro con la fórmula. Vamos a hacerlo aquí en esta parte. Entonces acá escribimos, sería con esta fórmula. Vamos a hacerlo en dos partes también. Es decir, aquí sería primero el valor de A, que es 25, multiplicado por, abro paréntesis, 2 veces 1 más la tasa, que es unos 5%, elevado a la n, que es 6, menos 1, cierro paréntesis, y esto lo divido entre la tasa, que es unos 5%, me da 155. Ahora el siguiente término, que empieza aquí por g, igual g, que es 2, multiplicado por, bueno, ahí puedo hacer la división de una vez con el i sub p, es decir, el valor de g dividido por i sub p, eso tiene que ir entre paréntesis, luego multiplicado por, abro paréntesis, 2 veces 1 más la tasa, cierro paréntesis, elevado a la n, es decir, a la 6, menos 1, y acá, bueno, si cierro este paréntesis, se cierra el paréntesis negro, ¿no? Pero aquí hay una división que hay que hacer. Entonces, aquí le voy a dar F2 para que este introducir, que está aquí en la parte inferior izquierda, se modifique y quede en modo modificar. Y con eso yo me puedo mover con las flechas a la izquierda para colocar otro paréntesis acá. Voy al final y ahí sí le digo dividido entre la tasa, y después de eso le digo menos n, y cierro paréntesis, que ahí ya cierra el paréntesis negro que tengo acá. Le doy enter y ahora sumo estos dos, me da 186, 34, 56, el mismo valor, ¿no? Entonces, de esa manera yo puedo calcular con la fórmula el valor futuro para este gradiente aritmético. Entonces, lo importante es saber que es un gradiente aritmético porque se va incrementando en valores iguales, ¿no? De 2 en 2 según lo que diga el gradiente. Veamos el tercer ejemplo, que tiene que ver con gradiente geométrico. En este gradiente geométrico tengo 7 periodos, y también hago aquí alusión a dos puntos importantes, que es el comienzo del periodo 1, aquí con esta estrella roja, y el final del periodo 7. Cuando yo uso la fórmula de valor presente, en este caso la que tengo acá, para hallar el valor presente de todos estos flujos, en lugar de hacerlo uno por uno, hago esta fórmula y me da solo un valor presente, o un valor aquí en el comienzo del periodo 1. Ese flujo entonces se acumula acá. O puedo hallar el valor futuro, y el valor futuro es como comprimir todos los valores en este punto, en esta estrella amarilla. Eso es importante saber dónde queda el resultado. Si el resultado queda justo antes del primer flujo, o sobre el flujo último, o en cualquier punto. Bueno, para ello entonces hacemos la tabla
aquí son 6 periodos. Los valores, aquí empieza el primer valor, se llama 15, y después va a tener, aquí dice que el K, que es como el gradiente, ese K es 20%, entonces quiere decir que coja el valor anterior y lo multiplique por 1 más este K, lo fijo, cierro paréntesis y enter. Ahí lo incrementé en 20%. Si yo copio esta fórmula hacia abajo, entonces si mido cualquiera, siempre estoy incrementando en 20%. Voy a ponerle a todos 2 decimales. Estos serían los flujos de acá, que van al final del periodo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora podemos calcular el valor presente, por ejemplo. El valor presente del primer flujo, de este valor presente, ya dijimos que era llegar a este punto, a esta estrella roja, es decir, tenemos que mover un periodo hacia atrás con esta fórmula. 1 más la tasa, siempre es la misma fórmula, ¿no? La fijo, en este caso es elevado a este 1 de acá, porque si copio esa fórmula acá, ahí va a tomar elevado a la 2, ¿no? Que es el segundo flujo. Segundo flujo lo muevo 2 pasos hacia la izquierda, es decir, n vale 2, y también puedo arrastrar esta fórmula acá hasta el final y luego hago la suma. Me dice que da 181.94. voy a dejarle 4 decimales para comparar con la fórmula. ¿Cómo sería con la fórmula? Sería usando esta fórmula, entonces digo que el valor presente es igual, abro paréntesis, el valor de A, que es este, el primer flujo siempre se llama A, sobre, abro paréntesis, la tasa menos el valor de K, cierro, cierro otra vez paréntesis, multiplicado por, abro paréntesis, 1 menos, aquí abro paréntesis, y coloco otro paréntesis, que hay una suma, 1 más K, cierro paréntesis, dividido, abro paréntesis, 1 más la tasa, cierro paréntesis, cierro otra vez, y aquí elevado a la n, que es el 7, y finalmente cierro este paréntesis y enter. Me da exactamente el mismo valor. Eso sería con la fórmula del valor presente. Miremos acá el valor futuro. Entonces ya sabemos que el valor futuro es poner todos los flujos en este, donde está la estrella amarilla. El último flujo, como ya está ahí, no hay que moverlo, solo hay que mover los otros. Entonces, ¿cuántos pasos hay que mover el primer flujo? Este de acá, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿sí? Ya sabemos que la fórmula para mover hacia el futuro es multiplicando valor presente por 1 más la tasa, la fijo, elevado, en este caso dijimos que eran 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Que puede ser como 7 menos este 1 de acá, ¿no? 7 menos 1 es 6, entonces podemos aprovechar esta columna del número del periodo. Y si yo la copio acá, quedaría 7 menos 2, ¿no? Que son 5, el segundo flujo tiene que moverse 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya puedo arrastrar esta fórmula y hago la sumatoria. Esto sería el resultado del valor futuro, que recuerden que es lo mismo que tener este valor y si lo llevo al futuro, o sea, yo puedo decir igual a esto multiplicado por 1 más la tasa elevado a la 7, ¿no? Y ahí me da lo mismo.
calculemos acá el valor futuro con la fórmula. Entonces va a ser igual, abro paréntesis, el valor de A, que es 15, dividido, abro paréntesis, el valor de la tasa menos este factor que se llama K, cierro paréntesis, cierro otra vez, multiplico, abro otra vez, 1 más la tasa periódica, cierro, elevado a la n, que es 7, menos, abro paréntesis, 1 más el factor, cierro paréntesis, elevado a la n, que es 7, y finalmente cierro ese valor. Nos da 199.84715, que es el mismo valor, ¿sí? Entonces, como les digo, ahí tenemos 3 escenarios también. El primero, que tiene que ver con este, donde los flujos están esparcidos a lo largo de 7 periodos. Cuando yo hallo este valor presente, quiere decir que yo puedo, en lugar de colocar todos estos flujos, puedo dejar solo un flujo. Valor presente quiere decir un solo flujo sobre todos esos 7 periodos. Aquí yo tengo los periodos 1, 2, 3, 7, ¿no? Y solamente tengo este flujo. Pero si yo hallo el valor futuro, es correr este flujo hacia el futuro. Es decir, que yo tengo otro diagrama equivalente con un solo flujo, que es por 199.84, ¿sí? Este sería este, y este sería este, y aquí también están los 7 periodos, ¿sí? Son diagramas equivalentes, porque ustedes ven que si yo muevo este valor presente, yo lo llevo hacia el futuro, como hicimos con esta fórmula acá, me da igual, ¿no? Me da igual que coger cada flujo de estos, que es otro diagrama, otra forma de representar esos dineros, y me tiene que dar igual. Esa es la forma de interpretar siempre esos diagramas. Aquí es importante mostrar que esta, digamos, esta tendencia que se ve acá no es una línea recta, ¿no? Es realmente una cosa exponencial, más precisamente un crecimiento aritmético en este caso, mientras que en el caso que vimos antes, esto sí es una línea recta. Aquí yo puedo unir todos estos puntos a través de una sola línea recta, por eso se llama aritmético, mientras que este es geométrico. Listo, eso era lo que les quería mostrar en estos 3 temas: anualidades perpetuas, gradiente aritmético y gradiente geométrico. Espero hayan podido realizar todos los pasos y nos estamos viendo. Eso es todo. Chao pues.